investigador. Adelante. Adelante. Sí, me considero un apasionado investigador del tema por más de 25 años de continua búsqueda. Por lo tanto, no voy a acosarlos o aburrirlos presentándoles las visiones de los principales filósofos del pasado o del presente, ni lo que han dicho los grandes maestros espirituales o los que han expresado los destacados pensadores contemporáneos sobre este complejo y misterioso tema. Los invito, sí, a que me acompañen en este rato de indagación sobre la esencia del hombre desde mi óptica personal. Ahora, si me permiten, voy a... ¿Dónde está Share Screen? El verde. Abajo. Ok, ahí está. Y ahí sí ven. Ya estamos viendo todo, pero todavía no está en full la imagen completa. Ok. Ahora sí, Reinaldo, adelante. Déjame un minutito que necesito encontrarme aquí un segundito. Ok. Listo. Es que necesito ver por lo menos una cara. Ok. La esencia del hombre, mi perspectiva, según el punto de partida. ¿Cómo definimos y entendemos cualquier aspecto de la realidad física, de la naturaleza, del planeta o del cosmos? Reinaldo, discúlpame que Sí. te interrumpa. El cuadrito que abriste para verte está tapando un pedacito de la transparencia. Si lo puedes mover hacia la derecha, ese cuadrito, ¿Todavía muévelo. más? Lo puedes mover más para un lado. Hasta ahí da. Hasta ahí da. Ok, entonces ahí ese está un poquito mejor. Okay. Dale, perfecto. Ok. Disculpa. ¿Cómo definimos la realidad física, psicológica, mental o espiritual del hombre? Lo hacemos todos desde un punto de partida sobre el cual se desarrolla un marco de referencia. Comencemos por la realidad física. Cada disciplina que la estudia tiene un punto de partida diferente que define el contenido y el marco de referencia sobre ese ámbito de la realidad física. La astronomía, punto de partida, el espacio exterior. Con los nuevos y potentes telescopios, el hombre comenzó a ver galaxias, supernovas, estrellas naciendo, agujeros negros y un conjunto de miles de galaxias en el espacio profundo, como la que vemos en esa foto, cada una con millones de estrellas y planetas. Este descubrimiento nos puso de relieve el multimillonario universo que nos rodea, nosotros siendo apenas un punto insignificante en uno de los brazos de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En ella se encuentra entre 200 y 400 miles de millones de estrellas. Una perspectiva muy diferente a la que teníamos antes de usar estos telescopios que demuestran cómo el punto de partida define el contenido de lo estudiado. La paleontología, su punto de partida es el estudio de los fósiles de animales o humanos más antiguos impresos en las rocas o en un estado de preservación, que les permite a los científicos calcular cuándo existieron y cómo se veían estos animales millones de años atrás. La bacteriología, esta disciplina estudia el origen, la morfología, la ecología, la genética y la bioquímica de las bacterias. El médico alemán Koch identificó las bacterias como la causa de enfermedades infecciosas, como el cólera y la tuberculosis. Los estudiosos buscan la manera de cómo neutralizarlas o eliminarlas con una variedad de antibióticos. Diferentes puntos de partida que definen lo que es la esencia del hombre.
En forma similar a los puntos de partida que definen la intimidad de la realidad física, así podemos hacer el mismo ejercicio respecto del hombre. Comencemos por su estructura biológica. El sistema respiratorio está constituido por las fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea y pulmones. Los músculos respiratorios son el diafragma y los músculos intercostales. Este sistema inhala el aire con oxígeno y lo lleva a los pulmones, donde es extraído y enviado a la sangre vía el corazón. Adicionalmente, los pulmones eliminan el dióxido de carbono. Sistema circulatorio. Este está constituido por múltiples arterias, venas, capilares y el corazón que se contrae incesantemente y mantiene la sangre en movimiento dentro de los vasos sanguíneos. Si algo falla en este sistema y la sangre y el oxígeno no llegan a los órganos, estos fallan en su funcionamiento y la estructura física de la persona fácilmente perece. El cerebro y el sistema nervioso. Dentro del cráneo se encuentra el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. Está formado por los nervios craneales y espinales. El sistema nervioso transmite constantemente señales entre el cerebro y todos los órganos. Estas señales son las que estimulan los órganos para que nos movamos, respiremos, veamos y pensemos. El cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas que se comunican entre sí a velocidades increíbles de fracciones de segundo. Estas redes se comunican para controlar las funciones corporales, las emociones, el pensamiento, la conducta y otras actividades. Entonces podemos preguntar, ¿es la estructura biológica la esencia del hombre? Afirmar que la increíble estructura biológica es la esencia del hombre se presenta como una conclusión casi lógica y evidente. Pero, ¿qué pasa qué le pasa a esta esencia cuando nos hacen falta órganos considerados esenciales para expresarse como hombres? Existen personas con impedimentos físicos extremos, como la falta de manos o piernas, que demuestran increíbles manifestaciones de su capacidad creativa como individuos. Este es Tony Meléndez, nicaragüense que nació sin brazos y aprendió a tocar la guitarra con sus pies, como lo vemos en la foto. Es cantautor y transmite una alegría interior que deja mudos a los que lo escuchan, pues caen en cuenta la bendición de tener sus dos brazos y que se es capaz de superar tal adversidad cuando uno no se deja apabullar por la discapacidad. Otro increíble ejemplo de un individuo que demostró hasta la saciedad que la esencia de ser hombre no está limitada a la integridad corporal. Este fue Stephen Hawking, físico británico que revolucionó la disciplina de la astrofísica con sus teorías, a pesar de los impedimentos impuestos por el mal de Lou Gehrig y una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía 20 años. Esta enfermedad degenerativa lo redujo a una silla de ruedas, sin poder alimentarse, bañarse, vestirse, caminar o hablar a causa de una traqueotomía. A partir de entonces, solo pudo comunicarse mediante un sintetizador computarizado de voz, que lo vemos en esa pantalla de televisión que él tiene enfrente. Stephen Hawking, con todas estas limitaciones, no paró de producir nuevas teorías sobre el universo, colocándose a la altura de Einstein. Entre las múltiples ideas nuevas están el popular Big Bang
y los campos gravitacionales de los agujeros negros. Estos dos ejemplos no son una excepción. Hay miles de casos similares en el mundo entero que constantemente nos confirman que la esencia de ser hombres o mujeres no está en la extraordinaria integridad corporal que tenemos cuando no estamos enfermos de algo. Entonces, ¿cuál puede ser la esencia del hombre? Otro punto de partida, la psicología humana. La psicología es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales. La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones interpersonales, la conciencia y la inconsciencia. La disciplina afirma que uno tiene un perfil psicológico que lo define a uno como individuo con características muy propias, que lo diferencian de los demás, puesto que dicho perfil es fácilmente reconocible por más similitud que tenga con otros individuos. Sin embargo, ese perfil, aunque específico a cada uno, ¿es lo que constituye la esencia de quién es la persona? No, porque hay otra dimensión por explorar. Punto de partida, la mente. La mente tiene múltiples niveles de manifestación, dependiendo de cuál función uno tome como punto de partida para afirmar en qué consiste la mente. Eso definirá si es o no la esencia de ser hombre o mujer. Comencemos por las funciones más elementales de la mente. Lo primario que hace es interpretar lo que los sentidos perciben, sean ondas lumínicas filtradas por los ojos, ondas sonoras filtradas por el aparato auditivo, ondas bioeléctricas transmitidas por la piel, sean los olores típicos capturados por la nariz o el sabor de la comida disfrutado con las transmisiones enviadas por las papilas gustativas de la lengua. Todos estos estímulos son enviados como señales bioquímicas al cerebro y enseguida la mente los interpreta como esa realidad objetiva específica, de acuerdo a las señales enviadas. ¿Está la mente conectada con el cerebro? Y si lo está, ¿depende de él para funcionar? Los siguientes impactos sugieren que sí. Si la parte posterior del lóbulo frontal, que controla los movimientos voluntarios, resulta dañada, se produce debilidad muscular o parálisis. Si la parte central del lóbulo frontal está dañada, las personas pueden llegar a presentar apatía, falta de atención y desmotivación. Pero si la lesión afecta la parte anterior del lóbulo frontal, puede ocurrir lo siguiente: dificultad para mantener información, respuestas tardías a preguntas, reducción en la fluidez del habla, una sorprendente ganas de discutirlo todo o, al contrario, ser bien pasivos y hasta vulgares. Conclusión de algunos científicos en base a estos datos: que la mente es básicamente un resultado de la actividad del cerebro y nada diferente. Por lo tanto, para ellos, las funciones del cerebro son la esencia del hombre. Punto de partida nuevo: la mente como potencia-función del nivel superior. La mente tiene funciones que superan el cerebro físico, tangible y visible que está dentro del cráneo. La mente se puede y se debe definir como la capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus propios procesos y causa de su propia programación. En el hombre, esta función emergente del sistema nervioso es, además, consciente de su propia existencia
y de ser capaz de decisión y de propósito. Esta definición va más allá de la pura funcionalidad física expuesta antes. Se ubica en el terreno de la inmaterialidad real, pero existente. Veamos algunas de esas expresiones de la mente que superan el sustrato físico del cerebro. Mientras Arquímedes se bañaba, su peso desplazó agua fuera de la tina. En ese momento vio en su mente la solución a cómo determinar si la corona del emperador era de oro o no. Tenía que recoger el agua desplazada por una cantidad de oro equivalente al peso de la corona y después comparar la cantidad de agua desplazada por la corona para determinar si era de oro. Su solución fue tan espontánea y brillante que salió desnudo gritando Eureka, que en griego antiguo quería decir, lo he encontrado. Yo, por pundonor de la congregación, le puse toalla. Ejemplos de la inmaterialidad. Isaac Newton concibió en su mente la ley de gravitación universal en julio de 1687. Esto lo logró de la observación de la fuerza con que dos objetos con masa se atraen. Esta ley no existía expresada por alguien antes que Newton la formulara así. Un momentito, toma agua. La formulación es la fuerza con que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. A saber qué eso quiere decir eso, los físicos lo podrán entender, yo no. Esta fórmula en ningún momento se encontraba impresa en el cerebro de Newton, donde se pudiera ver escrita, y sin embargo estaba allí, real y disponible, cuando Newton necesitaba explicar dicha ley. Cuando Einstein formuló su famosa ecuación, la energía de un cuerpo en reposo, E, es igual a su masa, M, multiplicada por la velocidad de la luz, C, al cuadrado, la concibió primero en su mente, antes de escribirla o de confirmarla de alguna forma experimental. ¿Dónde se encontraba esa fórmula escrita en su mente de manera que alguien pudiera verla? Imposible encontrarla impresa porque dicha fórmula en el cerebro no tiene realidad física, visible. La mente alberga todo dato percibido o procesado. Lo hace en forma no física ni espacio-temporal. Sin embargo, el dato está allí, disponible cuantas veces sea necesario utilizarlo. Conclusión parcial sobre lo que es la esencia de la mente. Una vez más, lo rescatable de estos ejemplos concretos es que la mente concibe una imagen, una solución que no existe antes de confrontar el problema o el desafío. Lo hace en forma inmaterial, pues lo pensado o imaginado no tiene existencia física tangible, visible en el cerebro o algún otro órgano del cuerpo. Lo concebido necesita ser trasladado de la mente al lienzo, al diseño, a las páginas de un libro o una grabación o un video. En ese momento, esa idea, concepción o teoría adquiere realidad que los entendidos pueden comprender y los constructores pueden crear en base al diseño imaginado por el hombre que concibió en su mente lo que no existía antes. Otro punto de partida de la mente, la conciencia y sus diferentes niveles. Según el filósofo y psicólogo integral Ken Wilber, considerado como el exponente más completo de estos niveles de la conciencia, los presenta por niveles secuenciales. Comencemos por el más primario, conciencia del yo físico. El recién nacido
En él se encuentra este nivel en un estado de conciencia visceral, subconsciente y reptiliana, donde dominan las necesidades fisiológicas y los instintos. Es un estado en el que no hay conciencia de un yo, porque no hay distinción entre el interior y el exterior, el cuerpo, el entorno, ni existe la noción de espacio-tiempo. La conciencia del yo emocional. Este estadio de conciencia corresponde a la construcción de las emociones básicas que después habrá que aprender a canalizar en estadios superiores. Este estadio fundamenta el principio de la búsqueda del placer y de evitar el sufrimiento. La conciencia del yo mental. Aparece el yo independiente ego que desarrolla el lenguaje que le permite a la persona aprender y pensar. Y mediante el símbolo, la persona puede hacer operaciones mentales sin necesidad de que las cosas estén presentes. Conciencia personal, el yo social. Este nivel de conciencia se asocia con la empatía y surge de la interacción del yo mental con las diferentes personas. Nos relacionamos con los demás a través de los patrones mentales y condicionamientos definidos por la sociedad y la cultura propia en la cual uno ha nacido y se ha criado. El yo testigo. El yo testigo, el yo observador, es aquel que observa y contempla los pensamientos, las imágenes que pasan por su mente sin identificarse con ninguna de ellas. El yo es consciente de que ellas son meramente entes internos que cambian como nubes que atraviesan el cielo y por lo tanto ninguna de ellas puede ser el yo íntimo, el yo testigo, el yo más profundamente real, puesto que quien los observa mientras pasan es el yo observador que permanece separado de los pensamientos mismos. El yo testigo puede observarlos sin identificarse con alguno de ellos, mucho menos convertirse en uno de ellos. El yo testigo, él no tiene corporeidad, no está sujeto a ningún espacio o tiempo concreto, pues su misma esencia es de otro orden y nivel de existencia, el de la conciencia pura, siempre presente. Esta perspectiva permite a muchos científicos y filósofos afirmar que esta es la esencia del hombre. Otro punto de partida para definir la esencia del hombre. Hay otro nivel, otra dimensión que ofrece una perspectiva adicional a todo lo expuesto sobre cuál puede ser la esencia del hombre. Sí, la hay, y es la espiritual. El popular y doctor hindú Deepak Chopra es un excelente exponente cuando afirma que somos cuerpo, mente y espíritu, sin entrar a definir con detalle en qué consiste el espíritu. Sin embargo, la conexión es evidente cuando fue expresada por algún maestro espiritual que dijo: conocerte a ti mismo es descubrir el universo en ti y es encontrarte con el gigante espiritual que eres en potencia. Este nivel espiritual lo han presentado las manifestaciones de Dios, fundadores de una religión mundial. Lo han hecho en las revelaciones que han dado a la humanidad, desde que el hombre apareció en la evolución como especie humana. ¿Y qué es lo que estas manifestaciones han afirmado que es la esencia del hombre? Las religiones principales a nivel mundial afirman lo mismo respecto de nuestro origen, que somos creados por Dios. Tres de ellas, el judaísmo, el cristianismo y la fe Bahá'í, lo reiteran directamente, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. El Corán lo afirma por implicación, pues Dios ha infundido su espíritu en el hombre, lo que es equivalente a su imagen y semejanza. Basten estas citas de esas religiones. ¿Qué pasó? Te fuiste para atrás. Me fui para atrás, ¿no le digo?
En el Génesis, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Hombres que han sido creados a la semejanza de Dios, Santiago. Y cuando tú, Señor, dijo a los ángeles, voy a crear un mortal de barro arcilloso, maleable, y cuando lo haya formado armoniosamente, he infundido en él mi espíritu. Caed postrados ante él. Esto es del Mahoma. Y la Bahá'u'lláh en las palabras ocultas nos dice, oh hijo del hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocí a mi amor, a ti, por tanto te creé, grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. ¿En qué consiste esta imagen y semejanza? ¿De qué manera podría esta semejanza expresarse dentro del ser humano? Las manifestaciones nos han afirmado que Dios es eterno, autosubsistente. Por lo tanto, no está sujeto a las limitaciones impuestas por el espacio o el tiempo. Su existencia está fuera de estas dimensiones, lo que lo coloca fuera de la limitación de la mortalidad. Además, su esencia más íntima es la unidad absoluta del ser. Esta dimensión absoluta de unidad no tiene partes corruptibles, es pura esencia de ser, absoluto, imperecedero, incorruptible, eterno. Al crearnos a su imagen y semejanza, esta imagen no está sujeta a la espacio-temporalidad. Goza de la misma característica de la no espacio-temporalidad del Creador. Nombre de esta imagen y semejanza presente en nosotros, la hemos oído muchas veces, se llama el alma en español. En otros idiomas se la conoce como soul, inglés, alma, francés, anima, italiano, celle, alemán, ruach, árabe. Aristóteles la llamó alma racional, como la fuente de vida típicamente solamente en el hombre. Abdul-Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, la manifestación más reciente cuya revelación dio el nacimiento a la fe Bahá'í, describe la constitución del alma así. El alma no es una combinación de elementos, no se compone de muchos átomos, sino de una sustancia indivisible y por consiguiente es eterna. Está fuera del orden de la creación física, es inmortal. ¿Qué implica esta afirmación? Primero, que el alma no tiene corporeidad, no tiene partes corruptibles, es una esencia indivisible. Por lo tanto, no está sujeta a la desegradación del cuerpo que la muerte física causa. Es, además, una fuerza vital de energía creativa, un principio de vida. Es el elan vital que transmite la vida a la entidad corporal del hombre. De aquí que podemos concluir que un cuerpo sin alma no puede vivir, pues esta es quien lo anima. Sin embargo, un alma sí puede vivir sin el cuerpo, pues no tiene partes corruptibles. Constitución del alma, entonces, ¿de qué manera el hombre es creado por Dios que no tiene cuerpo? No ocupa espacio ni tiempo, que es eterno y creador de todo lo que es y de todo lo que ha sido y será. Con este marco de referencia podemos preguntar, ¿de qué manera se entiende lo que es la esencia constitutiva del hombre? Bahá'u'lláh explica la condición excelsa que posee el alma creada por Dios, pues en ella Dios imprimió el sello de su divinidad. En sus palabras, sobre la más íntima realidad de cada cosa creada, Dios ha derramado la luz de uno de sus nombres y la ha hecho un recipiente de la gloria de uno de sus atributos. Sobre la realidad del hombre, sin embargo,
Él ha concentrado el esplendor de todos sus nombres y atributos y ha hecho a esta un espejo de su propio ser. De todas las cosas creadas, solo el hombre ha sido escogido para recibir tan grande favor y tan perdurable generosidad. Atributo que nos asemeja a Dios. Lo que sí podemos hacer es la siguiente reflexión. De todos los atributos de Dios, ¿cuál podría ser el que más nos asemeja a nuestro Creador? Pues los manifestamos constantemente en nuestra vida diaria. Este atributo humano es nuestra capacidad de creación imparable, que nos distingue de todas las otras especies. Algunos ejemplos dan testimonio a esta afirmación. El ingeniero concibe un puente que no existía antes para unir dos masas de tierra separadas por un abismo o un cuerpo de agua. De igual forma de procesamiento, el artista concibe en su mente un paisaje natural o una forma abstracta no existente y la plasma sobre un lienzo, utilizando brochas y colores que le permiten dar la forma y textura a lo que ha concebido en su mente. Paralelo a este proceso, el escultor, frente a una columna de piedra o mármol, le arranca una figura humana tan extraordinaria como el David de Miguel Ángel, considerado como una de las esculturas más perfectas de la anatomía humana. De forma similar, el arquitecto concibe en su mente un rascacielos del tamaño de la Torre Califa en Dubái, la más alta del mundo en este momento. De una concepción mental, la imagen se trasladó a unos planos técnicos y los constructores, con la supervisión de ingenieros capacitados, construyeron la torre que mide 828 metros de altura, más del doble de la altura que tiene el Empire State Building y casi 3 veces el tamaño de la Torre Eiffel. Veamos ahorita la creatividad del hombre en arquitectura increíble. Esta podríamos llamarla originalidad futurística y es real, está existente en los Emiratos Árabes. Esta nos muestra una belleza armónica estéticamente increíble. Esta es desafío a la gravedad y esta última es una ciencia ficción en el presente. Pero además de las portentosas manifestaciones de la creatividad del hombre, tenemos otro poderoso atributo, nuestra capacidad natural de amar. Lo manifestamos cuando amamos a los hijos, a la madre, a los amigos. Amamos lo que percibimos que es bueno, lo que es bello, lo que nos da satisfacción y bienestar. Amamos a los demás, aunque nos cueste sacrificio. Amamos los que nos apasiona hacer, los que nos realiza como personas. Sin amor no hay acción, no hay movimiento. Nos podemos equivocar en lo que amamos, pero es imposible vivir con alegría y pasión sin querer lo mejor para los demás. ¿De dónde nos nace esta naturación e inclinación por el amor? El hombre es creado en y por amor divino así. Oh Hijo del hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocía mi amor a ti. Por lo tanto, te creé. Grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. Cuando Dios crea al hombre en y por amor divino, su alma creada lleva impresa ese amor en su misma esencia. El hombre, por lo tanto, sin ser consciente, es por naturaleza esencial un amante natural de Dios, porque la esencia de su alma es creada a imagen y semejanza de Dios, que la creó por amor divino.
De ahí que podamos afirmar que somos amantes permanentes de Dios por naturaleza, porque hemos sido creados por amor y porque el alma puede reconocer la fuente de su origen divino. Consecuencias de ser amantes permanentes de Dios, porque nuestra esencia es creada en y por amor divino. Al ser amantes de Dios por naturaleza, tiene dos formidables consecuencias. La primera, que todos gozamos de esa intrínseca capacidad de amarnos los unos a los otros y a Dios. La segunda, que esa capacidad tiene que ser canalizada para que tenga impacto. Para canalizarla hay que hacerla fluir, debemos convertirnos en canales conscientes y anuentes por donde pueda fluir dicho amor. Cuando todos conscientemente hacemos esto, nos convertimos en el sistema circulatorio mundial por donde se esparce el amor humano, así como el amor divino. Este amor humano y divino es capaz de dinamizar los corazones de todos los hombres y mujeres para instaurar un mundo donde reine la justicia y la paz. La esencia de ser hombres, pues, creo firmemente que es la de reconocernos espíritus creados por Dios, teniendo una experiencia temporal. En dicha temporalidad experimentamos la dimensión de ser creados, por donde somos limitados, sujetos a los avatares de la temporalidad que la temporalidad conlleva. Su finalidad, apreciar a fondo, después de la transición, que nuestro alma y espíritu, creada a imagen y semejanza de Dios, gozará la incomparable estación de inmortalidad, mientras se deleita con la presencia de Dios, la fuente misma de su razón de existir. Finalidad última de todo ser humano. Bajo esta perspectiva, creo que la esencia y finalidad última de todo ser humano es volver a la fuente de su origen, a Dios. Esta meta no tiene fin, no tiene cómo agotar su gozo porque es una interminable jornada espiritual de gozo interminable mientras descubrimos el increíble regalo de la existencia, otorgada por Dios en un acto de amor total que no pidió nada como condición anterior para ser creado. Conclusión, cada uno recibe el regalo de la existencia para encontrarle su último sentido. Encontrar este sentido es un esfuerzo consciente de reflexionar, preguntar, indagar y volver a reflexionar. Es una jornada que no tiene fin, porque cada etapa de nuestro crecimiento interior y evolución espiritual es diferente y dinámica. Dicha búsqueda es una responsabilidad individual ineludible. No nos contentemos por aceptar que otros nos definan cuál es nuestra esencia de ser hombres y mujeres en búsqueda. Busquemos con dedicación a encontrar cuál de todos los puntos de partida más nos satisface para iluminar nuestra concepción de lo que es la esencia de ser hombre o mujer. En boca de Bajaola, hablando en nombre de Dios, concluyo con esta invitación hecha por Dios para que consideremos por qué y para qué hemos sido creados. Oh Hijo del Hombre, tu paraíso es mi amor, tu morada celestial, la reunión conmigo. Entra, no tardes. Esto es lo que ha sido destinado para ti en nuestro reino de lo alto y nuestro exaltado dominio. El hombre multidimensional vive en la realidad multidimensional. La mayoría de todas estas ideas las he desarrollado a fondo en este libro.
Si alguno está interesado en leerlo, me lo deja saber y con mayor gusto se lo envío electrónicamente. Gracias de nuevo por haberme permitido compartir con ustedes mi jornada de investigación sobre este tema tan crucial para descubrirnos en lo más íntimo cuál es nuestra esencia de ser hombres y mujeres. Reinaldo, qué espectáculo. Gracias por eso que nos regalas, Reinaldo. De verdad, extraordinaria tu presentación. Sé de los esfuerzos que hiciste, cuántas veces preparaste y revisaste tu presentación de película. Gracias, Reinaldo, en nombre de todo el grupo. Quisiera pedir un buen aplauso virtual para ti y lo estás viendo en la pantalla. Abrimos la sesión entonces de